Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Assunta Basterra. Es un caso que me vienen pidiendo hace bastante tiempo y entiendo que es algo importante para España. De todos modos, desde ya les digo que esta historia es horrible. Pero bueno, hoy por fin vamos a hablar de esto. Les recuerdo que ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella era Assunta Basterra Porto, o, como su nombre original decía, Fang Yong. Nació el 30 de septiembre del 2000 en Yeongsu, China. Assunta nació en la ciudad de Yeongsu, pero lamentablemente luego de nacer terminó la lista de espera para ser adoptada. 9 meses después fue por fin adoptada por el matrimonio español formado por Rosario Porto y Alfonso Basterra. Hablemos un poco acerca de este matrimonio. Rosario Porto es la única hija de Francisco Porto y Socorro Ortega. Su padre era un prestigioso letrado y su madre una catedrática en historia del arte, por lo que gozaban de un muy buen pasar económico, además de pertenecer a una clase social donde estaban constantemente rodeados de personas y familias de la alta burguesía de la ciudad de Santiago de Compostela. Porto asistió a las mejores escuelas y universidades. Luego de terminar la secundaria comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Santiago, donde se recibió sin mayores problemas e hizo muchos cursos y posgrados en el exterior, como la Universidad de Oxford en Londres o la Universidad de Lille en París. Luego de esto comenzó a trabajar en el estudio de su padre. Es en el año 1990 que Porto conoce a Basterra, quien era en ese momento un periodista oriundo de Bilbao. Él había llegado a la ciudad para trabajar en la redacción de un periódico local. Pese a no pertenecer a la misma clase que Porto, los padres de la misma aceptaron a Basterra como una buena pareja para su hija, ya que era frecuente que los padres no aprobaran a los novios de Porto por ser de clases sociales más bajas. Es entonces que comienzan una relación que culmina en un matrimonio en el año 1996. Si bien Porto no era estéril, por problemas de salud los médicos le aconsejaban que no tenga hijos, ya que había muchas posibilidades de que sufra complicaciones graves durante el embarazo. Es entonces que en el año 2001 decidieron adoptar a la recién nacida Fang, o Assunta como ellos la llamaron. Dato curioso, además, Assunta fue la primera niña china adoptada en Santiago. Todo parecía marchar bien en el matrimonio. Gozaban de un gran pasar económico y con la llegada de Assunta lograron formar una familia. Assunta recibió toda la atención y privilegios que una familia de esa clase puede tener. Asistía a los mejores colegios, hacía gran cantidad de actividades extraescolares y además Assunta mostraba una gran inteligencia y gran talento para las artes. Estaba aprendiendo a hablar 3 idiomas: francés, inglés y chino. Además asistía a ballet, violín y piano. Todo parecía ir bien en la familia. Muchos decían que eran una familia modelo, pero ¿era esto realmente lo que estaba pasando? ¿Esta vida que llevaba Assunta era realmente la vida perfecta? La verdad es que aunque la familia se mostraba perfecta con los demás, puertas para adentro la cosa era muy distinta. Para empezar, Porto sufría de problemas de salud, no solo físicos, sino que también mentales. Sufría de ansiedad y depresión. Además, Basterra, aunque se encargaba de las tareas del hogar y de su hija, estaba teniendo cada vez menos trabajo, y era Porto quien generaba la mayor parte de los ingresos, y al parecer esto le molestaba. El matrimonio entró entonces en un debate gradual que dio un quiebre definitivo, luego de que en la segunda mitad del año 2012 y con 6 meses de diferencia, ambos padres de Porto fallecen. Es para esta época también que Porto comienza una relación extramatrimonial con un compañero de trabajo. Y es entonces y bajo todo este contexto que ocurren los hechos. Cabe aclarar que esta reconstrucción está basada en investigaciones posteriores hechas por la policía e hipótesis de la fiscalía. Es decir, no tenemos la verdad absoluta con respecto a lo que pasó o cómo pasó. En los primeros días del 2013, Basterra descubre que su esposa lo estaba engañando con otra persona, así que el matrimonio decide separarse. Basterra vuelve a Bilbao cerca de su familia, mientras que Porto se queda con Assunta. Esta ruptura no sentó para nada bien a Basterra,
Basterra que además del engaño, sufría de una situación económica no muy buena, ya que prácticamente era mantenido por su esposa. Estuvo los siguientes meses pidiendo prestado dinero a su familia y amigos, hasta que finalmente en mayo de ese mismo año, y luego de pedirle prestado unos 6.000 euros a su familia, volvió a la ciudad de Santiago para estar cerca de su hija y de su ex esposa para tratar de reconciliarse. Al principio Porto no quería saber nada con Basterra, pero en junio de ese año, luego de sufrir un problema neurológico y quedar internada en el hospital, Basterra se acercó para ofrecerle ayuda y además hacerse cargo de Asunta mientras ella se recuperaba. Así la pareja volvió a unirse, aunque era una relación de amigos. Cenaban juntos, miraban películas y salían los tres. Todo parecía volver a la normalidad, pero estaba muy lejos de ser así. Basterra le pidió a Porto que dejara de ver a su amante, y esta en un principio aceptó, pero a las pocas semanas comenzó a verlo de nuevo. Es en julio de ese año que comienzan los hechos extraños, por llamarlos de alguna manera. Los padres de Asunta reportaron que un hombre enmascarado ingresó a su habitación e intentó estrangularla mientras dormía. También indicaron que Asunta se había olvidado las llaves puestas por fuera, y esto permitió que el hombre ingresara a la casa. Con respecto a si esta parte es verdad o no, realmente no lo sabemos. Luego de este hecho es que comienza un periodo en el que Asunta fue bombardeada con pastillas ansiolíticas, como el lorazepam. El padre iba frecuentemente a la farmacia y compraba grandes cantidades de pastillas, las cuales eran suministradas a Asunta en dosis mucho mayores a las recomendadas. Tal vez esto era para mantenerla callada. No hay explicación alguna de por qué de un momento para el otro decidieron hacer esto con su hija, pero todos notaban que Asunta estaba rara. Asistía a clases y parecía somnolienta, le costaba hablar y parecía estar en un estado de trance continuo. Incluso llegó a contar en la escuela que su madre la engañaba y que le daba polvos blancos para dormir. Esto continuó durante 2 meses hasta que finalmente llegó el fatídico 21 de septiembre del 2013. Luego de darle unas 27 pastillas a Asunta, sus padres la ataron, luego la estrangularon hasta matarla y la llevaron hasta un camino rural cerca del municipio de Teo, en La Coruña. Después de esto, Porto y Basterra intentaron hacer parecer todo como una desaparición. Es entonces que llaman a la policía para decirles que su hija había desaparecido. A las pocas horas de hacer esto, la madrugada del 22 de septiembre, 2 hombres reportan el hallazgo de un cuerpo. Cuando la policía va al lugar, descubren que el cuerpo era de Asunta. La verdad es que la policía, desde que se encontró el cuerpo, ¿qué sospecharon de los padres? Es decir, es el círculo más cercano. Es la gente que debía cuidarla. Entonces, evidentemente, serían los primeros sospechosos. También les había sonado un poco extraña la denuncia que hicieron por la desaparición. Es así que 2 días después detuvieron a Porto como sospechosa por el crimen de Asunta. Y al día siguiente detuvieron a Basterra, quedando los dos en prisión preventiva a la espera del juicio. Una vez que los padres fueron puestos en vigilancia para observar qué es lo que estaba pasando, se comienza a grabarlos, y es entonces que se puede escuchar una conversación entre ellos, en la cual al parecer estaban conscientes o aunque sea sospechaban que estaban siendo grabados. Entonces, el 8 de enero, el juez cursa una denuncia por la filtración de un audio de los padres de Asunta Basterra, relativo a esta conversación que estaban manteniendo mientras se encontraban encerrados. En ella, Porto se dirige a su marido con frases como "tú y tus jueguecitos" o "¿te ha dado tiempo a deshacerte de eso?". Mientras Basterra le contesta "calla, que a lo mejor nos están escuchando". De hecho, una de las grabaciones más importantes que han circulado, además, es la siguiente. Lo digo por eso. Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Bueno, por eso. Muchos. Silencio. Y que yo ahogase a todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero fíjate la que has montado. Claro, pero como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas para que ya que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías. Ya. Innecesariamente, Alfonso. Ya lo sé. Bueno, ya está. Y te repito que yo maté arañas a cojinazos y que hiciésemos las risas con que las ahogaba, claro. No significa y que luego tú me hicieses también, no significa que vayamos... Ya lo sé, ya lo sé. Ahora tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen. Pero me entiendes, ¿sabes? Ahora todas esas cosas pueden, yo que se da lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro, no, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado está, nena.
Con respecto a este último audio, se dicen varias cosas. Algunas personas lo interpretan como que esas arañas a las cuales se refiere Porto en realidad son para hablar acerca de sus padres, como si ella los hubiese asfixiado, como si en ese momento estuviese diciendo que ella mató a sus padres. Pero para otras personas esto hace referencia a los juegos sexuales de Alfonso Basterra, a quien algunos culpan de haber asfixiado a su hija en uno de ellos. Ese y el resto de audios en el juicio más tarde serían considerados nulos, así que da igual. Durante los casi 2 años que tardó en empezar el juicio se hicieron investigaciones y se recolectaron pruebas y evidencias. Una de las cosas más criticadas a la hora de lo que fue la investigación del cuerpo era que no se le tomó la temperatura, que no se lo quiso explorar más a fondo inmediatamente. Sin embargo, aquellos presentes en la escena justifican esto diciendo que no estaban en condiciones óptimas para hacer tal cosa, que era mejor tomar todo, poner el cuerpo en una bolsa, lo más limpio posible, y que llegase en condiciones al laboratorio para ahí sí verificar lo que le pudo haber pasado. Es decir, el cuerpo se encontró en este lugar que era más bien boscoso, un lugar en el cual se hubiese contaminado y el objetivo era justamente que hubiese la menor cantidad posible de contaminaciones, para que más tarde diese un buen resultado. Igualmente, después en el juicio se revela que había o pudo haber una contaminación, la cual me parece que pudo haber pasado únicamente en lo que era el laboratorio, porque de otra forma no es explicable. Además, hay otro problema, y es que a los pocos días de este descubrimiento se incineró el cuerpo, cosa que tampoco cayó muy bien. Esta vez la razón era que ya habían tomado muestras suficientes como para examinar todas las veces que fueran necesarias. Es decir, que no debía haber problema a futuro si querían volver a hacer pruebas. Aunque de todos modos resultó un poco inusual que se incinerara el cuerpo de esta niña a apenas unos días de haberlo descubierto, siendo además que los padres estaban directamente acusados del crimen, porque eran las únicas personas sospechosas en ese momento. La autopsia determinó que Asunta había ingerido una gran cantidad de lorazepam las horas previas. Como dije antes, habían descubierto que habría tomado unas 27 dosis. Además, se determinó que murió entre las 7 y las 8 de la noche del 21 de septiembre. Probablemente por asfixia, ya que, según los expertos, las 27 dosis no lo hubieran matado de sobredosis. En donde se encontró el cuerpo se encontraron unas cuerdas naranjas que se utilizaron para atarla de pies y manos. Además, se recolectaron decenas de testimonios y grabaciones de seguridad del día de los hechos. En estas grabaciones se pueden ver cosas como a Asunta regresando a la casa luego de comer en el departamento de su padre, y más tarde se la puede ver a Porto saliendo con su auto. Entre las cosas que se encontraron en torno a la familia, también había 2 poemas escritos por la pequeña. Esto justamente fue una de las cosas que más llamó la atención de la gente, porque son poemas un poco raros. El primero, el dedicado a su madre, tiene fecha del 16 de enero y está escrito en gallego. En él, Asunta describe a Rosario Porto como codiciosa pero muy bonita, baja pero no muy simpática, y continúa. Canta fatal, cocina con sal. Corre peor, bebe mejor. Tiene poca flexibilidad, pero mucha edad. No puede hablar, pero puede regañar. Sabe gritar, pero no desvariar. El contenido no parece aportar mucho a la investigación, ni tan siquiera en lo que respecta a la relación entre ellas dos. No obstante, la Guardia Civil lo presentó en el informe ante el juez de Santiago. El segundo de los poemas es aún más extraño. El archivo tiene fecha del 2 de abril del 2013, 12 días antes de que se hiciese efectivo el divorcio de sus padres adoptivos y 6 meses antes de los hechos. El nombre de este archivo es Soneto, únicamente, y dice lo siguiente: su sonrisa tan brillante como el sol. Era la más profunda y hermosa boca. Le encantaba la verde, clara, blanca col y también la blanca clara coca. Tanto amor se agrupaba en mi corazón que oía temblar mi inquieta muñeca. Ayer rió, lloró dentro del avión. Era una simple corta lágrima seca. Aquella hermosa delgada figura quería dejar la viciosa coca. Yo y ella, insistiendo en esto, lo consiguió. Como premio, la retraté en pintura. Ella se dejó aconsejar por una cría. Y al final ella contenta aceptó. Al parecer la interpretación que se dio a esto era que se trataba de una mujer adicta, pero no sabemos y probablemente nunca sepamos si habla o no de la madre de Asunta, Rosario Porto. Lo que sí sabemos es que en la casa de Rosario hay un cuadro pintado de ella con un fondo amarillo, vestida con ropa oscura. No sabemos si este fue pintado por Asunta, si se lo regaló, no sabemos nada de eso, pero el cuadro está ahí.
y hace una referencia justamente este soneto a un cuadro pintado de la mujer en cuestión. También habló el abuelo de Asunta, una persona que se muestra claramente enojado ante esta situación, aunque también apunta más que nada a culpabilizar a Porto, más que a su propio hijo al menos. Más allá de eso, también destaca la inteligencia de su nieta y lo parecidos que eran a pesar de sus diferencias raciales. Hablábamos todas las semanas, una o dos veces por todas las semanas hablábamos de todo. La primera de clase, lo sabía todo, hablaba con sus pocos años, hablaba correctamente francés e inglés. Era una maravilla de criatura. Y es que nunca la volveré a ver. Y era mi única nieta. Y entonces por dentro de mí hay también un sentido de exigir una justicia fuerte sobre el tema, porque un asesinato tan repugnante merece una compensación repugnante, así de claro. O sea, siento ganas de venganza. ¿Con quién pasaba más tiempo Asunta, su nieta? ¿Con su madre o con su padre? Con su padre. ¿Mucho más? Sí, porque estaba diciendo que su padre era el mayordomo de casa. No era su padre, era el mayordomo. Cuando se separaron y me lo confirmó Asunta, me dijo una cosa que me ha quedado muy grabada. Abó. ¿Y quién va a hacer ahora la comida? ¿Pondría la mano en el fuego por Rosario Porto? No. ¿Pondría la mano en el fuego por su hijo? Sí. Entonces, viendo todo esto, podemos armar una línea de tiempo un poco más específica con respecto a cómo se dieron las cosas. A las 13:55, Asunta deja su casa. A las 14 horas pasa ante la cámara de una sucursal bancaria, camino al departamento de su padre, con quien va a comer. A las 17:59, el primer teléfono del padre registra una llamada desde su departamento. A las 18:21, Asunta pasa ante la misma cámara por la que había pasado primero, de vuelta al departamento de su madre. A las 18:28 pasa caminando también de vuelta Rosario Porto hacia su departamento. A las 18:38 el teléfono de Asunta, situado en el piso de su madre en Santiago, registra una conexión. A las 19:12 Rosario Porto vuelve a aparecer en otro foco entrando en el garage de su vivienda. A las 19:18 Asunta es vista por una compañera de francés en compañía de su padre, Alfonso Basterra, cerca de la casa de Porto, lo que para algunos significa que Asunta no subió sola al auto de su madre. A las 19:22 el coche conducido por Porto rodea una rotonda. A bordo se la puede ver por la cámara a ella y a una figura de una persona más chica que vendría a ser su hija. A las 19:35 la alarma de la casa de la localidad de Teo se desconecta. Por cierto, era un lugar enorme, con muchísimo espacio y tranquilidad. No había nadie alrededor, al menos inmediatamente, y por lo tanto también es perfecta para cometer un crimen sin que nadie se dé cuenta. A las 19 a 20 horas, estimado, es que Asunta muere, según los forenses. A las 20:29 la madre se conecta a internet. A las 21:47 el primer celular del padre registra una conexión. A las 21:53 la alarma de la casa de Teo se vuelve a conectar. Cuando está anocheciendo y Rosario Porto sale de su casa, se encuentra con un vecino. Él le pregunta algunas cosas y nota que no está Asunta en ninguna parte. Para ese momento se supone que la niña ya estaba en el maletero del auto. A las 22 el padre aparece en las cámaras pasando una y otra vez, hasta en 9 ocasiones, por delante de la cámara de la sucursal bancaria de la cual hablamos antes. A las 22:05, el teléfono de Asunta registra una conexión. A las 22:30, los padres denuncian la desaparición de Asunta en la comisaría central de Santiago de Compostela. A las 12:39, un vecino pasa cerca del lugar donde más tarde será encontrado el cuerpo, sin ver absolutamente nada. A la 1:30, una pareja de jóvenes se dirige a la parroquia de Osa, donde por fin encuentran el cuerpo. A la 1:39 la Guardia Civil recibe el aviso y a las 7 se produce el levantamiento del cuerpo. Más tarde, en la casa junto con la policía y las personas encargadas de ver la escena en la casa, Rosario Porto intenta ocultar algo que había dentro de un tacho de basura. Es así como se encuentran con unas cuerdas naranjas que son las mismas encontradas al lado del cuerpo de Asunta. En estas cuerdas, de todos modos, no había ADN de la niña, lo cual es raro ya que se estimó que habrían sido usadas para atarlas. Sin embargo, el cuerpo tampoco muestra signos de que así haya sido. Por lo tanto, también se puede deducir que fueron usadas solamente para transportarla. Otra cosa es que cuando se la ve pasar a Asunta por una de las esquinas en las cuales se la ve con la cámara, se nota que está caminando tranquila, cuando ya deberían haberle hecho
el efecto las 27 pastillas que le dieron, porque lo que se piensa es que se le suministró esta dosis de lorazepam en la comida con el padre, que sería una forma fácil de hacerlo. Por lo tanto, es un poco extraño todo lo que es el manejo de la situación. No se sabe en qué momento realmente fue que le dieron las pastillas y en qué momento empiezan a actuar, porque de vuelta se la ve bastante tranquila caminando, cuando con una dosis tan alta tal vez caminaría un poco diferente, como más cansada o por ahí incluso confundida. El padre de Asunta, por su parte, dijo que no salió en toda la tarde y que recién se fue de su casa a la noche. Esto, sin embargo, se contradice con lo que dijo la compañera de Asunta, que estaba muy segura de haberlos visto en una esquina pasando por la calle. En cuanto a Rosario, se supone que estuvo siendo custodiada desde las 23:45 de esa noche. Después se fue a la casa de la madrina de Asunta junto con su ex esposo. Como dije antes, el cuerpo de Asunta se encuentra a la 1:30 am, pero antes de eso, unos vecinos pasaron 3 veces por el lugar donde después lo encuentran. Esto sucede a las 12:40 de la noche. Entonces, aunque sirva de excusa para ella para decir que no estuvo moviendo el cuerpo a esa hora, tranquilamente su esposo pudo haberlo hecho. Finalmente, el 29 de septiembre del 2015, comienza el juicio contra Rosario Porto y Alfonso Basterra por el homicidio de su hija, Asunta Basterra. Por su parte, los acusados defendían su inocencia, aunque sus declaraciones eran escasas, confusas y contradictorias. Por parte de la fiscalía, las 2 mayores pruebas que tenían en contra de estos eran las cuerdas que utilizaron para atar a Asunta, que eran las mismas que se encontraron en un chalet perteneciente a Porto. Además, la gran cantidad de ansiolíticos detectados en el cuerpo de la niña. En su defensa, los padres dijeron que no le daban ansiolíticos a su hija, sino que eran pastillas contra la alergia. Muchas pastillas contra la alergia, lo cual de todos modos sería malo porque ya sabemos que las dosis grandes de pastillas contra la alergia son nocivas, muy malas para el cuerpo. Pero luego de investigar, la policía encontró registros en una farmacia de la ciudad que indicaban que Basterra había adquirido unas 150 pastillas de lorazepam durante los meses de julio y septiembre. Así que de todos modos estaban mintiendo. Además estaban los testimonios de las maestras de Asunta, que aseguraban que ella se encontraba en un estado de somnolencia constante y que ella misma dijo que su madre le daba el polvo blanco para dormir que mencionamos anteriormente. Alergia, ¿no? Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia, no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas, unos polvos, me dieron unos polvos blancos. ¿Pero quién te los dio? Mamá. Como alguien no me coja, me voy a caer. Yo no me acuerdo de nada, de lo que me ha pasado, y no sé qué me está pasando. ¿Drogada? Sí, usó esa palabra, sí. Lo dijo así como una cosa, sencillamente para avisar de que no estaba del todo... ¿Prescribió algo? ¿Algo en polvos? No, en polvo no. ¿En pastillas? En ocasiones cuando puedes comentar que si el niño tiene pues rinitis, estornuda mucho, muchos síntomas de una rinitis alérgica, aunque sea banal, podría tomar un antihistamínico. No creo que se lo recetase, pero puede que lo añadiese al final de la receta. ¿Tiene usted conocimiento de que ese día la niña en clase no se encontraba bien? Me llamó Alfonso por la mañana, a media mañana, que había dormido con Alfonso ese día, y me llamó Alfonso a media mañana diciéndole que la niña estaba un poco mareada. Por algún motivo habíamos quedado en que la fuese a recoger yo. Y la fui a recoger yo y efectivamente me preocupé porque la niña estaba un poco mareada. Pero bueno, la niña lleva una mañana que coordina mal, está mareada, y la verdad es que estuvimos a punto de llamarte por la mañana. Yo cuando la vi le dije, pues me debisteis haber llamado, porque bueno, Alfonso supongo que la dejó en la creencia de que la niña, bueno, se iría encontrando mejor. Creo que el día anterior por la noche presentaba unas décimas de fiebre y el miércoles por la mañana seguía pachuchilla, y entonces le hice una carta de excusa. Ponle por favor que me han dado algo y que me encuentro fatal, porque es que ¿qué van a pensar? El tercer día de clase y ya pierdo clase. En esta ocasión, la niña se había quejado ante usted de que el padre le había dado unos polvos blancos. No eran unos polvos blancos. Cuando Asunta era muy reacia a tomar cualquier cosa, había que convencerla, incluso... Es que acaba de negar, no en una ocasión y no en la otra. La niña no se le quejó de que el padre le había dado polvos blancos. Se quejaba de que había tomado algo que se le había dado y que al día siguiente se encontraba así en play, pero no de que se lo hubiese dado su padre.
También había testimonios que aseguraban haber visto el auto de Porto cerca de la zona donde fue encontrado el cuerpo. Entonces, a partir de todo esto, la fiscalía tenía las pruebas suficientes como para demostrar la culpabilidad de ambos en el caso. Y así fue. El 30 de octubre de ese mismo año, Porto y Basterra fueron hallados culpables por el homicidio de su hija con los agravantes de alevosía y el vínculo que tenían con la víctima. Encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Siendo sentenciados ambos a 18 años de prisión. Es decir, no les dieron perpetua, lo cual a muchas personas les sentó muy mal, porque 18 años parece poco para haber adoptado a una niña y después matarla. En septiembre del 2020, es decir, el año pasado, Rosario Porto se quitó la vida ahorcándose en su celda mientras cumplía condena. La mayor duda que rodea el caso es cuáles fueron los motivos que llevaron a la pareja a matar a su hija mientras ellos aún defendían su inocencia. Hay varias hipótesis de cuál fue el motivo. Una de ellas es que la pareja haya descargado toda su frustración con su hija. Los últimos tiempos de la pareja no eran buenos. Se habían divorciado y las cosas estaban lejos de estar bien. Tal vez esto llevó a que Asunta pagara los platos rotos de los problemas emocionales y psicológicos de sus padres. Otra hipótesis es que se trate de un motivo económico. Los abuelos de Asunta habían fallecido hace poco y algunos familiares indicaron que, dada la gran relación que tenía Asunta con su abuelo, este le habría dejado toda su herencia, que no era poco, a ella, aunque no se encontró ningún papel o documento que acreditara esto. También está la posibilidad de un motivo sexual. Durante las pericias se encontraron restos de semen en la ropa de Asunta. Sin embargo, estos dieron coincidencia con un hombre colombiano que vivía en Madrid y cuyos datos estaban registrados ya que tenía una denuncia por abuso sexual. Sin embargo, este hombre probó que no se encontraba en la ciudad el día de los hechos, así que fue descartado como sospechoso y se atribuyó esta coincidencia a una presunta contaminación en las pruebas, lo cual, si bien es posible, aún así es bastante escandaloso que no se haya investigado a fondo, porque como hemos visto en varios otros casos, muchas personas mienten con respecto a dónde estaban y la policía no lo comprueba a fondo. Los investigadores se quedan con esa parte del relato y muchas veces no siguen averiguando qué fue lo que pasó realmente. Así que por ese lado, mucha gente quedó descontenta. Otro de los motivos que despertaron sospechas de agresión sexual es que al periciar los dispositivos informáticos del padre, se hallaron registros de material pornográfico y erótico de mujeres asiáticas. También se encontró una foto de Asunta vestida con un corset y medias que los investigadores consideraron inapropiadas. Pero más allá de esto, no se encontró ninguna otra evidencia que validara esta hipótesis, aunque para mí es suficiente para, aunque sea, investigar más a fondo al padre. También está el hecho de que muchas personas se preguntan si el que la madre adoptiva de Asunta se haya quitado la vida significa que es culpable o no. Tal vez lo hizo por mucha culpa, porque realmente no la quería matar, o lo hizo justamente porque la habían inculpado a tal punto en que le rompieron la psiquis o algo por el estilo, además de que ella sufría depresión y ansiedad. Todo esto en realidad va a quedar en la duda a menos de que el padre diga qué pasó. Hasta ese punto realmente no sabemos nada más acerca de este caso. Al menos no quedaron impunes, si realmente fueron ellos. Ya que también está el hecho de que muchas personas se preguntan si eran culpables, ya que el caso es realmente extraño. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes con respecto a estas variantes y a todo lo que les acabo de contar. Así que bueno, hasta acá llegamos, gracias a los Patreons y los miembros del canal por apoyarme a través de esas plataformas. Acá están en pantalla. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.